información. Está con nosotros nuestro próximo invitado, diputado nacional, Leandro Santoro. Leandro, gracias por estar en Para que Sepas. ¿Qué opinas de este episodio? No, hay muy poca información. Nada. No puedo hacer un análisis político de algo que no conozco. Del texto de sus posteos en redes sociales. Cualquier persona que se le haya muerto un familiar está bajo una situación de conmoción que me parece que hay que entenderlo. No es lo mismo igual postear una cosa de esta naturaleza que mandar a hacer una campaña de difamación, está claro, pero personas que pierden familiares directos, me parece que no se las tiene que juzgar políticamente. Ni personalmente tampoco. Yo en general tomo esa posición. Y en cuanto a su eventual participación, ¿preferís esperar que la justicia trabaje? Preferible, porque como decís vos, hay dudas que son razonables. También puede ser, en la Argentina de hoy es probable que una persona sola haya hecho una cosa de esta naturaleza. Puede ser que no. Entonces prefiero no hacer análisis político. Obviamente se entiende, digamos, el dolor de una persona que perdió a sus padres, digamos, pero eso no justificaría lo otro, pero prefiero no opinar. No, nada justifica nada, pero está todo tan disparatado que todas las hipótesis pueden ser correctas en este país. Ese es el tema, ¿no? Hasta ayer nuestros invitados pensábamos participan de la información y opinan y pueden analizar junto con nosotros. Siempre. Nos sentamos para empezar a discutir, pero justo teníamos este tema que estallaba. No, está bien, sí. Y nos parece pertinente preguntar. La realidad es que son expresiones que podían suceder también, ¿no? Digo, una persona que no está bien o está bajo los efectos de un duelo mal llevado, como pueda, porque los recursos que uno tiene son los que puede. Pero la realidad es que las críticas sobre la administración de la llegada de vacunas fue una constante y sobre eso también se enmarcó la oposición. Sí, yo creo que hay que diferenciar la crítica de la agresión. Yo veo a la sociedad y a la política cada vez más agresiva y creo que conviene reflexionar un poquito sobre eso. Porque uno puede tener disidencias y hasta puede tener un conflicto de intereses. Lo que creo que uno tiene que ser responsable también es en el tono y en el grado de las palabras que utiliza y cómo trata al otro, al que piensa distinto, ¿no? O sea, una cosa es considerar a una persona adversaria, otra cosa es considerarlo un enemigo, una cosa es hacer una crítica política, otra cosa es hacer una descalificación personal. Vivimos en una época donde nos hemos acostumbrado a que el insulto se naturalice. Vos lo sufriste, yo me acuerdo en la campaña que te dibujaban la cara, cuando vos estabas en campaña, en tus afiches obviamente era tu rostro, y se burlaban, y vos has sido parte de esas campañas. Víctima. Víctima, sí, bueno, sí, por supuesto, lo digo desde el lado del sentimiento. ¿Qué te pasó? ¿Te cambió en algo tu mirada sobre la política? Para nada. No, ese tipo de cosas no, habla de la sociedad, no habla solamente de la política. La sociedad está cada vez más agresiva. Una pelea menor puede terminar en una tragedia, ya lo vemos eso habitualmente. Después creo que a veces la política entra en una lógica futbolística donde la gente se pone de una vereda y de otra y la pasión deja de ser pasión y pasa a ser dogma y hay fundamentalismos y el fundamentalismo conspira contra la idea de la tolerancia y de la paz social y eso es algo que está pasando en la región. Lo que pasa es que los políticos deberían dar el ejemplo, ¿no? ¿Cómo? Los políticos pareciera que deberían dar el ejemplo, ¿no? Sí, claro. Uno tiene determinados lugares, como nos pasa a los comunicadores, uno espera que se pueda un poco más, que esas personas que ocupan determinados roles puedan un poco más. Vos me decís los políticos, y yo tengo que volver a los políticos. La verdad que está demasiado caliente la interna, y las descalificaciones son una constante. Yo trato de no descalificar. Me ha pasado alguna vez y cuando me pasó pedí disculpas. Trato de no descalificar y trato de discutir ideas, no personalizar. Si no, a ver, es insostenible una democracia donde la gente se descalifica y se agrede. Yo ayer veía un debate en un canal colega, me dio vergüenza. Realmente, me puso incómodo. Y no eran de mi partido los que estaban discutiendo. Me dio vergüenza, me puso incómodo, me parece el grado de agresividad. Es como que todo vale para llamar la atención, para subir el rating, digamos, para tratar de buscar el rebote de la noticia. Y eso conspira contra la idea de una sociedad equilibrada, razonable, moderada, digamos, que es lo que uno busca. Digamos. Yo creo que uno tiene que desescalar eso, ¿no? Y no naturalizarlo. Me agarra un déjà vu, pero no muy lejano, un déjà vu muy próximo. Ayer estaba Facundo Manes sentado ahí diciendo casi las mismas cosas desde una supuesta vereda de enfrente. Es mi amigo Facundo. ¿Hay margen para que esa manera de hacer política se abra paso? Porque lo decimos cada vez más y lo vivimos cada vez menos. Hoy acabo de firmar un proyecto que me mandó Facundo y lo presentamos juntos, sobre salud mental. Sí que hay. Eso es primicia, ¿eh? Sí. No sabíamos nada nosotros. Pero, ¿podés militar con Manes? A ver, yo no me siento parte ni de Juntos por el Cambio, ni ya me siento parte del radicalismo. O sea, mi lugar y mi espacio de pertenencia es el Frente de Todos.
Facundo es una persona que es un tipo de diálogo, que además ha logrado construir una identidad que uno respeta y valora, porque hace del diálogo en la disidencia y en la divergencia una cultura. Es eso, la cultura democrática es convivir con los que pensamos distinto y tratar de encontrar puntos de coincidencia. Por eso me siento cómodo con él. Pero mi espacio de pertenencia claramente es este. ¿Y te sentís cómodo en el espacio de pertenencia? Sí, muy cómodo, muy cómodo, muy cómodo. Y cuando ves situaciones como la que acabo de contar... y mirá lo que le pasó a Facundo cuando iniciamos las sesiones el 1 de marzo. Se quedó solo y se le fueron todos los compañeros. ¿Te acordás? Sí, por eso digo. Pero el lugar de las minorías también es un lugar donde hay que tener mucho coraje. Sí. Yo te pregunto si vos te sentís minoría hoy en la coalición gobernante. Te sentís solo a veces. Bueno, pero no. Yo creo que hay muchos compañeros y compañeras que tienen la misma mirada que tiene uno. Creo que somos mayoría. Lo que pasa es que siempre pasa que las minorías intensas hacen sentir más. Un escándalo termina rebotando y termina generando más impacto en la opinión pública que una charla moderada. A ver, al rating me remito, ¿no es cierto? Si nos ponemos a gritar acá, seguramente el rating va a subir, ¿no es cierto? Una conversación de esta naturaleza probablemente conspire contra la idea comercial de un programa. Así que les agradezco que la podamos tener, pero porque creo que lo hacemos en aras de la política y de la reflexión. Y creo que eso es un problema, como les decía recién, que atraviesa toda la sociedad y es en América Latina. Vos ves los debates en Brasil y no la podés creer, ¿eh? O sea, Brasil tuvo presidentes como Lula, como Fernando Enrique Cardoso, intelectuales, personas de mucho nivel político. Y uno ve a Bolsonaro y cómo construye política Bolsonaro y no puede creer que Brasil haya involucionado hacia eso. Estados Unidos. O sea, la democracia más representativa de América, 200 años de democracia, las instituciones más sólidas, fue capaz de dar un presidente como Donald Trump, que era capaz de decir cualquier barbaridad con tal de ganar centímetros en los diarios o en la televisión. De los conflictos viene la síntesis. Sí. Vos sos un apasionado por la comunicación, Sí. sos alguien que estudia eso e incluso jugás un papel en la comunicación oficial, ahora un poco menos, estás un poquito más, más contenido. Y hay un tema con la comunicación oficial hoy, y hay un tema que tiene a la vocera presidencial en el centro. Mi pregunta de fondo es esta. ¿El problema del gobierno es un problema de comunicación o es un problema político? Profundo, serio. No, siempre cuando hay un problema de comunicación hay un problema político. La comunicación per se no es responsabilidad de los que comunican. La comunicación es un subproducto de una mirada. Yo creo que la democracia argentina está pasando por una situación muy compleja, ¿no? No lo limito solamente al Frente de Todos. Creo que si vos ves, por ejemplo, los cruces en Juntos por el Cambio, te das cuenta que es un tema que compartimos, ¿no es cierto? Los Twitter que uno dice, Morales... Pero una cosa es gobernar y otra cosa es no hacerlo. Sí, es cierto. Tiene más responsabilidad que gobierna, está claro, Eddie. Sí. Pero bueno, es la realidad que nos está tocando. La polarización política ha llevado esto y además hay como una fragmentación social que provoca hacia el interior de las estructuras partidarias una suerte de lógica hiperindividualista y narcisista que complica la comunicación política y el entendimiento político. Entonces hay veces que vos encontrás que estás frente a determinado problema, no porque haya un debate de fondo que no esté saldado, sino porque hay algún dirigente o alguna dirigente que tratan... ¿Cómo hago para no preguntarte quiénes son los narcisistas de los que estás hablando? Trato de no dar nombres, pero de hecho yo creo que el surgimiento de la ultraderecha, por ejemplo, se debe mucho a esto. Al narcisismo herido, al infantilismo, hasta a una cultura de la intolerancia, digamos, que ha logrado, por gente que necesita llamar la atención y que se valora mucho a sí mismo y que descalifica al otro. Pero pasa en todos lados. Es fácil tirar la pelota para afuera. Una de las noticias del día, Leandro, tiene que ver con un secretario de Comercio que acusa al ministro de Economía explícitamente, ya no somos los que estamos los periodistas haciendo un off y la cultura del inventar que los periodistas inventamos. Feletti dijo en ON, fue él que acusó al secretario de Comercio, a Guzmán, de la inflación. Esto pasa no lo escuché, en gobierno. Pero el responsable sos vos y esto termina mal. Yo te pido una opinión clara, porque vos desde el análisis comunicacional, la verdad que sería muy fácil echarle la culpa a Cerruti, pero en realidad los funcionarios del área se están debatiendo públicamente responsabilidades. No creo que sean los responsables de la comunicación los problemas de la comunicación, siempre es un problema político. Pero digamos dos cosas. En primer lugar, lo razonable es que un gobierno tenga una posición homogénea frente a la opinión pública, eso está claro. En segundo lugar, ¿por qué tenemos un problema inflacionario? Hay 4 causas que le explican. Venimos con, del punto de partida, 54% de inflación heredada, es una inercia que arrastra y que condiciona. En segundo lugar, la pandemia. Aparece la pandemia con los conflictos que eso significa en las cadenas de suministro y en el aumento de la emisión monetaria para sostener el paquete COVID. Muy importante. Tercer lugar, la renegociación de la deuda externa, clave.
lamentablemente el precio del dólar es el que coordina el resto de los precios de la economía. Vos tenés un cronograma de vencimientos delirante y expectativa de devaluación, está todo el mundo remarcando por las dudas y dolarizándose. Y por último, la guerra. Estos 4 fenómenos que, como decía recién Omar, antes que yo acá, hacen que hoy la inflación sea un fenómeno global, en la Argentina potencia todo muchísimo más. ¿Qué se requiere para ordenar todo esto? Bueno, se requiere consenso político. No hay consenso político. Yo te pido que lo escuches, porque después dice que los periodistas sacamos de contexto. Si no estabilizamos el sector externo, pensar que nosotros, aun cuando tuviéramos un programa de estabilización monetaria y fiscal, vas a frenar la presión que hay internacional, es un error. Insisto con el tema de política económica. Estamos en un mundo muy difícil y acá el Ministerio de Economía tiene que bajar líneas claras de política económica que reduzcan esta volatilidad y preserven ingresos populares. Si no, esto se va a poner feo. No hay líneas claras. Y si no las hay, se va a poner feo. Mirá. Guzmán. ¿Se va a poner feo? A ver, primero, ¿te imaginas que si mi discurso es bajemos los niveles de conflicto, no, como diría Massa, no lavemos los trapitos sucios afuera, sino lavémoslo adentro, y me cayera en la tentación de responder hasta intelectualmente, cometería una imprudencia y una infracción a mi propia forma de razonar. No puedo yo, porque creo que lo que tenemos que hacer es unificar para que a la Argentina le vaya bien, al Frente de Todos le tiene que ir bien, y para que el Frente de Todos le vaya bien, tiene que tener una conducción política clarificada en función de las ideas, no de un liderazgo, Porque acá, digamos, lo que a nosotros nos une no es ni el liderazgo de Alberto, ni el de Cristina, no, acá es una visión de país, una idea de país productivo, socialmente inclusivo, digamos, que tenga una mirada sobre la distribución del ingreso y la lucha contra la desigualdad. Es eso lo que hace que estemos todos juntos. Entiendo que son momentos difíciles y yo, por supuesto, no le quiero escapar a tu pregunta. Preferiría que los debates se den siempre en reserva para no intranquilizar a la población. Porque a mí me parece que esto es la clave, ¿no? O sea, ¿por qué este tipo de preguntas circulan todo el tiempo? Y porque probablemente mucha gente que mira los programas de televisión de los canales de noticias o que sigue la evolución de los acontecimientos públicos por los diarios, se ponga nerviosa cuando vea, digamos, que pueda haber este tipo de contrapuntos. Eso en relación a la comunicación. Pero es muy importante saltar una valla, Leandro, que es lo que está planteando Marcela. Ya no es que un periodista o un analista plantea una hipótesis que escuchó por ahí y por ahí no la escuchó, por ahí la inventó. Sí. Ahora es... la propia Cerruti fue la que dijo, Cristina no le contesta los mensajes al presidente. Sí, sí. O sea, acá no hay interpretaciones, acá hay una realidad que están imponiendo los propios protagonistas, que han sido los votados para conducir. Los funcionarios. Lo que pasa que, mira, yo no soy un observador solamente, también soy un protagonista. Entonces, si yo cayera en la tentación de responder la pregunta, cometería la infracción frente a mi perspectiva, mi visión de cómo tienen que ser las cosas. Ahora, yo creo que, a vos mismo. Claro, a ver, para que la gente entienda, yo creo que lo peor que puede hacer cualquier compañero que integra una coalición de gobierno es hablar mal de otro compañero. Y si no lo escuchan, entonces, yo si no lo puedo dijo hablar... 20 veces puertas adentro y no lo escuchan, ¿tiene que renunciar? Lo que yo tengo para decir, no lo tengo que decir en la televisión. No, es una pregunta que te hago como diputado. Ya lo he dicho. Tu mirada sabés, de ver la política, ¿vos considerás que el que no está de acuerdo, mejor que renuncie, pero no que haga estas cosas? Yo creo que lo importante acá es, en lugar de entrar en la tentación de responderle a otros compañeros, es hacer fuerza para que el espacio político que uno representa sea lo más prolijo posible, lo más ordenado posible. Que no tienen el mismo diagnóstico. Mirá, no tienen el mismo diagnóstico. Las personas, Feletti y Guzmán, por ejemplo. Yo lo que he escuchado, por lo menos recién de Guzmán, me parece que lo que está reclamando él es una suerte de política complementaria a la que ya existe. No escuché en esto de recién una impugnación a alguna decisión de gobierno. O sea, son dos cosas distintas. Una cosa es decir, che, faltaría hacer esto, y otra cosa es decir, yo estoy en contra de esto. Lo que dice que no tiene plan. Bueno, pero que no le bajan una línea, básicamente. Mira, el primer punto del plan antiinflacionario es justamente la renegociación de la deuda externa, porque es lo que te permite recomponer reservas. El principal problema que tiene la Argentina es la restricción externa, es la ausencia de dólares. Cuando faltan dólares suben los precios de todo. Entonces, si nosotros no logramos acordar con el Fondo Monetario una postergación por 4 años de los vencimientos delirantes que había dejado Macri, y no logramos también, a partir de un compromiso político, garantizar que sea el crecimiento el que permita recomponer reservas y normalizar la macroeconomía, no había ninguna posibilidad de controlar la inflación. Y esto es el primer punto de la política inflacionaria, recomponer reservas. Como diputado sabes perfectamente que se votó, salió, pero ahora cada 3 meses vienen. Sí, claro. Y vienen y controlan, y tienen poder de veto. Pero eso es para decirle a Macri, que fue el que tomó la deuda con estos señores. En un ratito volvemos, dejamos picando una pregunta, pero tenemos que ir al corte. Que le tire un salvavidas que espero que no sea de plomo. A ver.
apelando a tus conocimientos como sociológicos y politológicos y etcétera, pero hablando de esta coyuntura, ¿es posible que estemos en los preámbulos de nuevas coaliciones que no son las que están funcionando ahora? ¿Es posible que venga un barajar y dar de nuevo en materia de las coaliciones políticas que deciden el futuro de los argentinos? Pero no me lo contestes Después del ahora. corte te lo conté. Te la deja picando la después del pregunta corte. sobre la mesa. Ya volvemos. Y mientras el Senado sesionaba para reformar el Consejo de la Magistratura, la vicepresidenta Cristina Kirchner recibía en su despacho al presidente de Bolivia, Luis Arce. Esto fue esta misma tarde, ahí estamos viendo en las imágenes a Cristina Kirchner con el presidente de Bolivia después de acordar con Alberto Fernández. Luis Arce llegó hoy a la Argentina con una agenda apretada, pero tuvo tiempo para pasar por el Senado y ver a la vicepresidenta después de acordar con el gobierno de Alberto Fernández que la Argentina va a tener garantizado el gas para este invierno. Bueno, ojalá así sea. La realidad es que es necesario y sobre todo para dar respuesta también a las industrias que estaban pidiendo. Me imagino que no sé si tuviste la oportunidad vos, Leandro, de recibir a algún empresario, pero estaban bastante preocupadas porque se les corte el gas y la provisión. Totalmente. Evidentemente queda suspendida esa posibilidad. Sí, obviamente, sí, es estratégica ahora más que nunca la relación con Bolivia. Sí. Sí, sin duda. Había quedado pendiente una pregunta antes de la pausa y tenía que ver con, a partir de todas estas tensiones que hay en el oficialismo, son las más ruidosas porque son los que gobiernan, pero también en la oposición, si vos pensás como analista, como politólogo y sociólogo, si estamos en los preámbulos de un barajar y dar de nuevo en cuanto a coaliciones políticas, o sea que lo que está deje de existir tal cual lo vemos y se rearmen cosas. Sí, yo creo que puede pasar. De hecho, creo que las placas tectónicas de la sociedad se están moviendo y están generando, de facto, nuevas coaliciones. A ver, el ejemplo más claro, al revés de lo que ustedes imaginan, es en la oposición. La aparición de Milei y Esper está alterando la ecuación en la derecha argentina. El surgimiento de una ultraderecha, de una derecha dura, está poniendo en tensión a Juntos por el Cambio. Entonces ahí la pregunta es, bueno, ¿qué va a hacer Macri? ¿Se alía con Milei? ¿Se queda adentro con Patricia Bullrich? ¿Los radicales aceptan o no aceptan la incorporación de un personaje como Milei o como Esper? Justamente me parece que en la oposición es donde más claro se ve que está empezando a modificarse la morfología del entramado político de los sectores que están del centro para la derecha. Ahora, hoy hubo una reunión bastante grosa, ¿no? Rosario tenía la información. Así es, se juntaron, en realidad anoche cenaron en la casa de Juan Manuel Urtubey, ex gobernador de Salta, distintos dirigentes. Sorprendió sobre todo la llegada a Buenos Aires de alguno, quizás del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, porque no es de ir a eventos políticos. Fue invitado por Gerardo Morales, entre otros, que también participó, gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, Juan Manuel Urtubey, fue el anfitrión, el que hizo el asado. También estuvieron Rogelio Frigerio, Emilio Monzó, que hoy son parte de Juntos por el Cambio, pero recordemos que del ala crítica que responde a Mauricio Macri, y Florencio Randazzo. Estuvieron juntos cenando ayer pensando en estrategias parlamentarias, pero esta foto empiezan a pensar en un 2023, si hay un 2023 posible. Algunos de ellos en algún momento también se ilusionaron con un 2019 posible. E incluso Juan Manuel Urtubey se quedó con las ganas de que los gobernadores en aquel momento... Ahí lo que tenés es un peronradicalismo, digamos, porque Gerardo Morales es el más peronista de los radicales, incluso en su intimidad convive con el enemigo. El más albertista, incluso es un gobernador más albertista que otros peronistas. Sí, es así. Vos tenés radicalismo, tenés Juntos por el Cambio. En realidad también a Emilio Monzó, Frigerios, también eran los más peronistas del gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Y después tenés a Florencio Randazzo, que es diputado nacional, que compitió
en la provincia de Buenos Aires, y a Juan Manuel Urtubey, que en las elecciones últimas prefirió no competir. El ex gobernador de Salta dice: no hay espacio para los lugares del medio. Bueno, quizás ahora, a partir de ahora, se empieza a formar una vía del medio que tenga algunas posibilidades, si es que los gobernadores acompañan, porque por eso Juan Manuel De esto Urtubey, hablaba, ¿no? De centros Sí, que se van sí. armando, se van plasmando y que contactan con sectores del Frente de Todos también. Sí, igual, con respeto, porque además conozco y valoro mucho soy amigo incluso y tengo afecto por más de uno de los que están en esa foto, pero ahí hay más dirigentes que votos. Volumen político, los dirigentes que tienen volumen político no estaban en esa foto. ¿Quiénes tienen volumen político para Macri. vos hoy? Alberto, Cristina, Milei, Bueno, Morales y Schiaretti sí, tienen. tienen, ¿no? No me hagas hablar de los otros. A ver, sí, por supuesto, No, sí, pero sí, digo, sí, vos sí, hablas, sí. vos hablas Ok, una alternativa, ya territorialmente, pasó. tenés una provincia como Claro. la de Córdoba, Sí, que pero ya casi pasó. te digo que te decide una elección. Sí, pero seguramente se olvidaron ustedes, pero hubo una foto muy parecida hace algunos años, con los mismos, los mismos invitados prácticamente. ¿Te acordás que se había hablado de una como suerte nueva vereda del medio, digamos, sin masa, donde estaban los mismos, digamos, y sin embargo eso no prospera? ¿Por qué no prospera? Porque las coaliciones políticas tienen que tener anclaje electoral, y lamentablemente, por cómo está conformado el país, donde está la mayoría de los votos, en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, y un poco en Santa Fe, y bueno, después, obviamente, Córdoba es una provincia importante, Urtubey, a quien quiero mucho, digamos, hoy no representa en Salta lo que representaba antes, pero es un gran cuadro y es una persona que tiene mucho para aportar. La sociedad está con una crisis de representatividad, ¿no? Hay una parte de la sociedad que está Sí. buscando representatividad. Hoy hubo una reunión en donde Mauricio Macri, lo cuenta en sus redes sociales, se reúne con Donald Trump, el expresidente de Estados Unidos. Entonces nuestra pregunta del día, viste que PQS tiene esas encuestas, Leandro, te la hacemos a vos y es la encuesta del día. Después del corte yo quiero conocer tu respuesta. La pregunta del día es sobre esta foto y tiene que ver básicamente con si esta foto lo beneficia a Mauricio Macri aquí en Argentina. Ya volvemos. Casi las 9:05, último tramo de Para que Sepas. Estamos con Leandro Santoro. Quedó pendiente la respuesta a la encuesta que tenemos hoy para que él vote y veamos cómo vienen los resultados. ¿Lo beneficia a Mauricio Macri la foto con Donald Trump? Sí, yo creo que sí. Porque él le está hablando a un nicho. Y hay un sector de la derecha argentina que se está corriendo hacia la ultraderecha. Mira, y la encuesta dice lo mismo. Estás casi con la mayoría. Exactamente. Sí, estás con la mayoría. Y está buscando... 77,7. Le están mandando un mensaje al voto de Esper y de Milei. Más al de Milei que de Esper. Y me parece que lo que está tratando de hacer es de fortalecerse de cara a la interna de Juntos por el Cambio. Habla de un tipo que está pensando en el poder. Marcelo No de te un trajo retirado. regali- Ah, ¿Eh? No de un retirado Exactamente, como no de un muchos retirado. lo hacían. No, para mí es una persona que está leyendo cómo vienen los movimientos tectónicos de las capas de la sociedad. ¿Lo ves candidato en 2023? Yo creo que si tuviese oportunidad, él, que tiene deseo de ser presidente otra vez, no tengo ninguna duda. Después, yo creo, ojalá que no, porque además creo que hizo las cosas muy mal, pero es un animal político. ¿Y a Cristina la ves con ganas en 2023 de ser ella la candidata a presidenta? Me da la sensación, no lo sé, pero me da la sensación que no. Te quería mostrar una foto que preparamos acá con Eddie, con el equipo, una foto de archivo. A ver. Yo no te veo muy diferente en términos físicos, pero quiero saber si vos me ubicás en esta foto. Yo sí recuerdo cuando la vi la primera vez lo que yo sentí. Sí, ya sé lo De que esa sentiste, los jardines de olivo con Alfonsín y Menem. Yo sentí eso. También Sí. por otro lado, Es que yo le pedí a Alberto ahí, quería ir por donde había la foto esa, digamos. Pero fue... contanos el año, contanos todo, No, no porque hace tanto pasaron esto, cosas. Fue no sé de cuándo fue. El año pasado habrá sido, ¿no? Hace un año más o menos. Sí. Estaba más flaco Alberto. Sí, eso sí, es notorio. Pero te pregunto realmente qué pasó en ese año. ¿Siguió el diálogo con Alberto? ¿Estás tan cerca? Siempre cuando asumió el presidente, también se te veía Sí. como el referente joven más cercano a Alberto. Mirá. ¿Hoy seguís siendo ese referente joven cercano? No sé, la palabra referente es una palabra con mucha Sí, significación. también otros dirían no tan pero joven no, Y no te tampoco. quejaste. No, joven no me quejo. Ah, mirá, yo te voy a... Dígame No. referente joven, por favor. Es joven, referente. Que elijo joven. Soy muy vamos. joven. No, pero yo sí lo quiero, Alberto. A ver, siempre digo lo mismo, soy amigo de él, lo conozco desde antes de ser presidente, cuando deje de serlo voy a seguir siendo su amigo. No soy Alberto yo. Y muchas cosas no las veo igual. Y de hecho, yo trabajaba en Unidad Ciudadana y laburaba activamente en la campaña de Cristina y era el jefe de campaña de Randazzo que iba en contra de Cristina y seguíamos juntándonos a comer.
Así que... ¿Te decepcionó? No, pobre, te lo decía recién afuera del aire. Le falta la invasión marciana a este hombre, porque le ha pasado de todo, ¿viste? 100.000 millones de dólares de deuda externa para renegociar, ¿viste? Esta inflación que heredó de la gestión anterior, la pandemia, ahora la guerra. La verdad, es un tipo que tiene es muy noble. Creo que la gente, a pesar de los errores de él, creo que los que son críticos lo perciben así. Le ha tocado ser presidente en uno de los momentos más difíciles de la historia de nuestro Leandro, país. yo te compraría todo este diagnóstico que vos que haces. O sea, solo le faltó que vengan los marcianos y demás. Ahora, el desencanto pasa por otro lado. No pasa por los problemas de los dirigentes, pasa por las realidades de los representados. Y bueno, pero... Entonces, ¿qué se hace con eso? Porque podemos estar de acuerdo, si mirá todo lo que le pasó a este hombre, pero me desencantó. Yo te diría que lo mismo pasa en toda América Latina. O sea, fíjate, desde que Donald Trump perdió una elección hasta acá, al inicio de la pandemia, hemos visto que la mayoría de los oficialismos ha perdido las elecciones y además puso muy raro el clima social, la pandemia y la crisis económica que viene después de la pandemia. ¿Cómo se sale? Haciendo política, Eddie. No hay magia acá. Es haciendo política, tratando de construir consenso sobre los temas centrales. Hay que pensar un modelo de desarrollo que sea sostenible en el tiempo. Hay que pensar un modelo de seguridad social que haga que ningún argentino ni ninguna argentina quede afuera. Hay que pensar un modelo de democracia donde la palabra vuelva a tener valor. ¿Se está pensando eso en el Sí, gobierno? En todos lados, sí. El gobierno ha presentado un programa, Argentina 2030, en el marco del Consejo Económico y Social, el Ministerio de Desarrollo Productivo, que es muy interesante y lo viene elaborando. La oposición también lo viene haciendo, pero es como lo que te decía al principio de la entrevista. Hay sectores que son más ruidosos, que son los que acaparan la atención, pero después hay mucha gente seria que labura en esto, ¿eh? De mi partido, de otros partidos, de otros frentes. Hay gente que de verdad le pone mucho sacrificio y sectores que no forman parte de los partidos políticos tradicionales, pero que son parte de la solución de los problemas de los argentinos. Así que tengamos fe en eso, porque si no, la antipolítica es lo peor que nos puede pasar. Buena definición. Leandro Santoro, muchas gracias por haber participado. Tenemos que entregar, el tiempo es tirano como siempre. Gracias equipo por la participación y nos vemos mañana. Yo voy a faltar unos días, pero... ¿Solita? No, ¿Sí? solita no. Ahora solita vamos no. a hablar Muy, fuera de muy cámara, bien acompañada. Te dejo. Ay, viene muy bien. bien Bueno, acompañada. vamos a ver, Eddie, No te vayas tanto tiempo. Pero con todos mis Bueno, rezos. lo vamos a extrañar, lo vamos a dejar descansar a Eddie. Quédense porque ya viene Vivi Canosa, nos reencontramos mañana para más Para que sepas a las 19 horas. Chau.